Para comenzar, antes de hacer el recorte, lo que voy a hacer es quitar estas manos de aquí. Lo haré con el relleno generativo. Y aquí lo tenemos. Entonces, ahora sí voy a trabajar con el recorte. Selecciono el sujeto. Ahora voy a seleccionar la máscara rápida. Doble clic para cambiarle el color. Aquí voy a trabajar con un color rojo más oscuro y no tan saturado. 70%. Le bajo en un 50%. Aprieto Q, que es la máscara rápida, y ahí está mejor. Voy a comenzar pintando desde acá. Y así quedó el recorte. Es mucho mejor pintar hacia adentro que hacia afuera. Hacia afuera me refiero a hacer esto, por ejemplo. Ya ves, quedó parte del fondo que se nota aquí. Entonces, mucho mejor si te queda hacia adentro. Ahora voy a salir de la máscara rápida. Aprieto la tecla Q. Aquí está la selección. Aquí selección, modificar y voy a contraer esta selección para tratar de eliminar lo que son los halos blancos que te aparecen cuando haces el recorte. Le doy en OK y también además voy a suavizar un poco más esta selección. Quizás le agregue otro, quizás le baje un poco más. Aquí voy a contraer un 1% más y ahora sí le voy a aplicar un desvanecimiento. 0,6 está bien. Aprieto la tecla Control más la tecla J y esto se separa en otra capa. Voy a agrandar un poco más este lienzo y aquí voy a colocar lo que es la parte del césped. Voy a marcar lo que sería la línea de horizonte, que yo la voy a tener justo por acá. Ahora sí, activo la capa, entonces rasterizamos la capa, voy a crear la máscara de capa y para corregir esta zona voy a utilizar lo que es el degradado. Aquí selecciono básico y seleccionaré este que es transparente. Me aseguro aquí, selecciono este de acá. Ya puedo eliminar lo que es la línea de guía. La elimino, la llevo hacia arriba. Ahora voy a colocar lo que es el otro fondo. También rasterizo esta capa. Voy a crear la máscara de capa. Y aquí voy a utilizar lo que es el pincel. Dureza al 0%. Y lo que voy a hacer es tratar de que el fondo se fusione con lo que es el otro fondo, que es el césped. Entonces, este fondo ya está listo. Lo que voy a hacer es combinar hacia abajo y ya lo tenemos. Ya tenemos el fondo. Me gustaría desenfocar un poco más esta parte del fondo. Entonces, convierto la capa en objeto inteligente y le aplico filtro, galería de filtros, desenfocar. Aquí cambio de inclinación. Aquí vamos a desenfocar el fondo. Yo lo voy a exagerar por un momento porque sí tengo una vista previa de cómo quedaría. Sí, solamente 10%. Le doy en OK. Este paquete de pinceles te lo voy a dejar aquí en la descripción para que lo puedas descargar. Yo utilizaré este, por ejemplo. Mientras más grande sea el pincel, mucho mejor. Fíjate muy bien. Antes, después. Quedó mucho mejor. Ahora lo que necesito es crear la sombra en esta zona. Aplicamos la máscara. Creamos una capa vacía. Y esto tiene que estar en multiplicar. Al pincel lo transformaré de esta forma, así. Tiene que ser suave, no tiene que estar muy... Porque fíjate ahora, lo que vamos a hacer es doble clic
se abre esta ventana y aquí donde dice capa subyacente voy a apretar la tecla Alt para poder separar estos tensores. ¿Ya ves? Lo que hace fusionar lo que hace fusionar la sombra con el césped. Fíjate muy bien. Ahora queda mucho más realista. Ahora lo que voy a hacer es irme a filtro de cámara porque le aumentaré un poco más la temperatura al modelo. Lo veo muy frío, entonces le aumento aquí un poco la temperatura. Ahí está mucho mejor. Le damos en aceptar. Aquí no me hace falta recortar esto porque ya simplemente lo que voy a hacer es llevar esta capa y lo selecciono acá. Convierto en objeto inteligente para poder trabajar las dimensiones. Así al momento de achicar y agrandar la imagen, este no pierde calidad. Rasterizo la capa, creo la máscara de capa y con el pincel empiezo a pintar. Control J, convertimos en objeto inteligente y lo llevamos al espacio de trabajo. Rasterizo la capa y aquí creamos la máscara de capa con el pincel, dureza al 70% y lo que voy a hacer es quitar el exceso de aquí. Y ahí quedó. ¿Aplicamos máscara? No, la dejamos ahí por el momento. Lo que voy a hacer es oscurecer un poco más este sombrero. Utilizo curvas. Aquí selecciono lo que es el recorte de máscara para que solamente afecte a la capa que está debajo. Lo que me falta aquí es crear la sombra en esta zona. Entonces, acá voy a crear la sombra, creo la máscara vacía. Esta solamente tiene que aplicar. Esta creamos el recorte de máscara. Aprieto la tecla Alt, me posiciono en medio de las dos capas y te aparece este icono. Cuando te aparezca este icono vas a hacer clic y se crea el recorte de máscara, ya ves. Ya. Yo lo voy a hacer con el pincel. Creo aquí, selecciono multiplicar. El pincel tiene que estar en el negro, la opacidad tiene que estar bastante baja. Ok, una vez hecho esto, doble clic en la capa, sí. Y voy a jugar, déjame que corrija un poco acá. Voy a jugar con la capa subyacente. Aprieto la tecla Alt para poder separar estos tensores y así jugar con la luminancia. O sea, con la fusión de las luces para que esto quede mucho más realista. Ahora vamos a combinar estas capas. Esto combinamos hacia abajo, esto también. Lo que voy a empezar a hacer es corregir un poco los bordes. Quiero que los bordes se desvanezcan un poco más por el desenfoque más que nada. Entonces voy a convertir la capa en objeto inteligente para no hacer un trabajo destructivo de filtro, desenfoque gaussiano. Bien, lo que estoy buscando es que los bordes se difuminen. Entonces 3,5. Bien. Acá fíjate, te crea la máscara. Entonces vamos a invertirla. Control más y esto se invierte. Y con el pincel, dureza al 0%. Vamos a pasar solamente en los bordes. Ahora, quizás el desenfoque está muy fuerte, entonces les voy a bajar a un 2, por ejemplo. Le doy en OK. Y a este desenfoque tenemos que agregarle un poco de ruido. Entonces, antes de rasterizar la capa, aprieto la tecla Control, voy a hacer clic en la máscara, fíjate, se crea una selección. Y ahora sí voy a rasterizar la capa y la selección sigue estando ahí. Entonces, con esta selección, filtro, ruido y añadimos ruido. Yo le voy a dar un ruido de 2.
Quitamos la selección, control más tecla D y se quita la selección. Voy a hacer exactamente lo mismo con el sombrero. Quedó bastante corto lo que es la caña, pero bueno. Voy a trabajar un poco el dodge chamber, como se diga, hacia la luz y sombras. Entonces, lo que voy a hacer es crear una curva, ¿sí? Por encima de la capa del modelo. Aplico la máscara de capa, aplico el recorte de máscara, que ya te mencioné para qué sirve. Aquí lo que voy a hacer es agregar este contraste de esta forma. Lo voy a exagerar un poco más. Voy a hacer doble clic y aquí voy a jugar con esta fusión, apretando la tecla Alt. Voy a separar lo que es estos tensores y le doy en OK. ¿Sí? Aquí obviamente voy a jugar con el relleno o la opacidad. Voy a hacer lo mismo ahora con el sombrero. Como solamente me interesa algunas zonas del sombrero, entonces lo que voy a hacer es invertir esta máscara. Control I, invertimos con el pincel. Opacidad, dureza al 0% y la opacidad también la trabajaré muy baja, porque solamente me interesa la parte de atrás de las sombras. Voy a hacer lo mismo ahora con la cubeta. Podré hacerlo con la cubeta, pero como no la recorté, entonces mira lo que pasa. Como no hice el recorte de la cubeta, estaría pasando esto, ¿ya ves? Esto combino hacia abajo. Aquí selecciono luminancia para que no me sature el color al momento de bajar la luminancia. Entonces voy a hacer doble clic, combino hacia abajo. Lo que voy a hacer antes de olvidarme, voy a trabajar lo que es la piel. Entonces vamos a ir a convertir esto en objeto inteligente. Voy a hacer doble clic para trabajarla en otra ventana. Retoque de piel rápido. Seleccionamos aquí, le damos en play. Esta acción de piel te la voy a dejar aquí para que la puedas descargar. Control S para guardar esto. Ahora podemos cerrar esta ventana. Lo que puedo hacer ahora es rasterizar esta capa porque esto ya está hecho. Voy a crear otra capa aquí de curvas por encima de todas las capas porque lo que quiero hacer es oscurecer de esta forma. Oscurezco de esta forma porque voy a crear una capa vacía y esta capa vacía voy a rellenarla de color gris. 50% gris, le doy en OK. Esto tiene que estar en modo superponer. Lo puedes trabajar de la siguiente forma. Puedes trabajar en cada capa haciendo esto y creando el recorte de máscara o trabajarla de forma independiente en una sola capa. Yo lo voy a hacer en una sola capa. Fíjate muy bien. Voy a empezar trabajando por lo que es el sombrero. Entonces voy a apretar la tecla control y voy a hacer clic en el sombrero para que solamente pueda pintar dentro de la selección del sombrero. ¿Me entiendes? Entonces selecciono el pincel y aquí lo que voy a hacer es simplemente pintar en las zonas iluminadas de esta forma. Quitamos la selección y fíjate muy bien. Yo te recomiendo trabajarlo en cada capa. Es más, vamos a hacerlo en cada capa. Este será para lo que es el sombrero. Creamos la máscara de capa, creamos el recorte de máscara y ahora vamos a hacer lo mismo para lo que es el modelo. Bien, una vez hecho esto, lo que haremos es combinar todas estas capas
Y aquí voy a crear un ajuste de curvas. Selecciono el degradado. Tiene que ser el radial, el color negro. Entonces voy a bajar de esta forma para dar este efecto. Ahora voy a combinar todas las capas. Control más la tecla Alt más la tecla Shift y por último la tecla E. Se combina todas las capas, la convierto en objeto inteligente porque voy a trabajar con filtro de cámara RAW. Y aquí básicamente lo que voy a hacer es jugar con todos los parámetros. Yo lo que voy a hacer es aumentar el contraste de esta forma para bajar un poco la iluminación y subir las sombras. Aquí en calibración aumento un poco la saturación y voy a jugar con el tono. La piel la voy a corregir con los primarios rojos. Quizá le baje un poco la saturación. Ahí está bien. Voy a jugar con mezclador de colores. Quizás el tono azul está muy fuerte, entonces le voy a bajar. Por último, voy a jugar con la gradación de color. Aquí selecciono sombras. Entonces le voy a dar un tono a las sombras. Exagero un poco la saturación para tener una mejor vista previa de esto. La luminancia es, fíjate muy bien en la luz de la piel. Fíjate el cambio, el antes y el después. Aplico un ajuste de brillo y contraste. Mira, me había olvidado de colocar lo que es la línea de la caña. Entonces, vamos a corregir esto. Creamos una capa vacía y aquí vamos a utilizar lo que es la herramienta de pluma. Con la herramienta de pluma voy a comenzar mi punto desde acá. Selecciono hasta aquí. Voy a hacer clic en el medio. Se crea otro punto. Y con la tecla control, voy a apretar la tecla control y le puedo dar esta curva, ya ves. Entonces voy a repetir este proceso en toda esta zona de acá. Y vamos a terminar justo acá. Ahora seleccionamos el pincel porque necesitamos configurar este pincel. Mira la dureza al 80%, el tamaño entre un 9 y un 10%. El tamaño tiene que ser el tamaño de una tanza, ¿ya ves? Si me entiendes. La opacidad, puedes jugar con la opacidad. Yo lo voy a dejar en un 30% para que sea como transparente. Ahora, una vez que ya configures el pincel, volvemos a la pluma y aquí hacemos clic derecho, contornear trazado. Aquí seleccionas lo que es el pincel y también seleccionas aquí, simular presión y le das en OK. Clic derecho y quitamos lo que es el trazado, eliminar trazado. Aquí está. Y por último, si quieres mejorar tus técnicas de fotomontaje, entonces tienes que ver este otro video donde te explico y te enseño paso a paso cómo crear un buen fotomontaje.